Mayo no es un mes cualquiera en el huerto, es ese punto donde todo cambia y lo que siembres hoy define lo que vas a cosechar después. Pero aquí está el problema, muchos siguen plantando lo mismo sin mirar su estación y ahí empiezan los errores. Porque no es igual sembrar en otoño que en primavera. Y en unos segundos vas a entender por qué esto lo cambia todo. Bienvenido a Fuerza Vegetal. 2 estaciones, una decisión. Mayo marca un punto de quiebre en el huerto, aunque a simple vista no lo parezca. Mientras en algunas regiones la tierra empieza a perder calor poco a poco, en otras ocurre lo contrario, los días se alargan, la luz aumenta y el suelo comienza a activarse con más fuerza. Es el mismo mes, pero con comportamientos completamente distintos. Y ahí es donde muchos se confunden desde el inicio sin darse cuenta. Cuando no haces esta distinción entre otoño y primavera, empiezas a tomar decisiones que no encajan con lo que realmente necesita tu cultivo en ese momento. Y lo más engañoso es que todo parece ir bien al principio, germina, brota, incluso da señales de crecimiento. Pero luego se detiene, pierde fuerza o simplemente no responde como esperabas. Y ese pequeño desfase termina afectando todo el proceso sin que sea evidente al inicio. El huerto no responde a fechas en el calendario, responde a condiciones reales. Temperatura, horas de luz, humedad en el suelo, todo influye en cómo una planta arranca, crece o se desarrolla. Y mayo es justamente ese punto donde esas variables empiezan a cambiar de forma progresiva. No es un cambio brusco, pero sí lo suficientemente importante como para modificar completamente lo que deberías hacer. Y aquí es donde cada decisión empieza a tener un impacto acumulativo. Muchas personas cometen un error silencioso, continúan sembrando por inercia. Repiten lo que funcionó semanas atrás sin detenerse a observar que el entorno ya no es el mismo. Y aunque parezca algo menor, esa desconexión con el momento actual es suficiente para frenar el avance del huerto. Porque la tierra no sigue rutinas, sigue ciclos. Si lo observas bien, mayo te presenta 2 escenarios muy claros. Por un lado, una etapa donde el suelo todavía conserva parte del calor acumulado, pero las noches empiezan a enfriar y limitar ciertos procesos. Por el otro, un entorno que comienza a expandirse, con más energía disponible, más actividad, pero también con nuevos desafíos que no todos anticipan. Y cada uno de estos escenarios tiene ventanas muy específicas que no duran mucho tiempo. Entender esto no solo te evita errores, también te permite adelantarte. Porque cuando sabes en qué punto exacto estás, puedes elegir mejor qué sembrar, cuándo hacerlo y cómo aprovechar cada condición a tu favor. Y eso es lo que realmente marca la diferencia entre un huerto que sobrevive y uno que produce de verdad. A partir de aquí, vamos a separar ambos escenarios para que tengas claridad total. Primero vamos a entrar en el momento donde el año comienza a enfriarse, porque ahí hay decisiones que requieren precisión. Y si no actúas ahora, después ya no tienen el mismo efecto. Antes de seguir, dime algo. ¿Vas a adaptar tu siembra a tu estación o seguir plantando sin tenerla en cuenta? Deja tu comentario, te estaré leyendo. Primavera en expansión. En el hemisferio norte, mayo no es solo un cambio de mes, es un cambio de ritmo. De repente, el huerto pasa de avanzar lento a moverse con mucha más energía. Más horas de luz, temperaturas que suben y un suelo que responde más rápido. Todo parece perfecto, pero ahí es donde muchos bajan la guardia. Y ese exceso de confianza termina pasando factura más adelante. Los semilleros son el primer punto crítico. Con el aumento del sol directo, la humedad desaparece antes de lo esperado, y eso afecta desde la germinación hasta el desarrollo inicial. Puede parecer que todo está bajo control, pero basta un par de días sin ajuste para que los brotes se debiliten. Y una plántula que empieza débil rara vez logra desarrollarse al máximo. Aquí es donde entra un detalle que muchos ignoran, y que en breve va a marcar la diferencia. En cuanto a la siembra, mayo abre muchas posibilidades, pero no todas funcionan igual. Las hojas verdes como lechuga, acelga o espinaca crecen rápido, aunque necesitan cierto equilibrio para no estresarse con el calor. Por otro lado, las raíces como zanahoria o rabanito van directo al suelo y parecen más simples, pero tienen un punto crítico que suele pasarse por alto. Y ese pequeño descuido puede afectar toda la cosecha. A medida que avanzas, aparecen cultivos más exigentes. Tomates, pimientos o berenjenas entran en escena, y aunque sembrarlos es fácil, mantenerlos estables en este momento es otra historia. Porque no solo crecen más rápido, también reaccionan más a cualquier cambio. Y aquí es donde muchos pierden el control sin darse cuenta. Las aromáticas también tienen su espacio en esta etapa. Perejil, cilantro, albahaca, parecen resistentes, pero el exceso de sol o riego puede afectar su desarrollo. Crecen, sí, pero bajo condiciones específicas. Y cuando esas condiciones fallan, el resultado no es el esperado. Luego están los cultivos que se expanden rápido, legumbres, cucurbitáceas, plantas que ocupan espacio en poco tiempo. Y aquí aparece un error común, sembrar por impulso. Porque aunque mayo favorece, no todos los climas responden igual. Y adelantarse unos días puede ser la diferencia entre éxito y pérdida. Las flores también juegan un papel importante, no solo por estética, sino por equilibrio en el huerto. Pero incluso aquí hay tiempos que respetar. Y ese detalle conecta con algo que casi nadie considera al planificar. Mientras tanto, tareas como el riego, el control del crecimiento o los esquejes empiezan a ser clave. No es complicado, pero sí constante.
Porque en primavera no basta con sembrar, hay que sostener cada paso. Y justo en ese punto, hay una decisión que puede cambiar completamente lo que viene. Si este tipo de contenido te está resultando interesante, suscríbete al canal Fuerza Vegetal y activa las notificaciones, porque lo que viene te va a hacer ver esta planta de una forma completamente diferente. Otoño que define resultados. En el hemisferio sur, mayo no significa pausa, significa ajuste. Durante el día, el suelo todavía retiene algo de calor, pero al caer la noche, el frío empieza a imponerse poco a poco. Esa combinación crea un escenario muy particular, crecimiento más lento, pero también más estable si se aprovecha bien. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta, porque siguen actuando como si nada hubiera cambiado. El primer cambio real se nota en los semilleros. Las hojas verdes como acelga, lechuga o espinaca siguen siendo protagonistas, pero ya no crecen con la misma rapidez que antes. Ahora dependen más del equilibrio entre temperatura y humedad. Si el sustrato se enfría demasiado o se mantiene excesivamente húmedo, la germinación se vuelve irregular. Y ese pequeño desajuste al inicio puede afectar todo el desarrollo posterior. Aquí es donde empieza un juego de precisión que no todos dominan. Cuando pasas a la siembra directa, las raíces toman ventaja. Zanahoria, remolacha o rabanitos se adaptan bien a esta etapa porque el suelo conserva humedad por más tiempo. Pero ese beneficio también tiene su riesgo. Si el drenaje no es adecuado, el exceso de agua puede afectar la raíz desde el inicio. No siempre se ve de inmediato, pero aparece más adelante. Y cuando lo notas, ya no hay mucho que corregir. Hay cultivos que entran en una fase crítica, su última oportunidad. El ajo es uno de ellos. Necesita iniciar su enraizamiento antes de que el frío sea más intenso. Si no lo logra, simplemente no se desarrolla correctamente. Lo mismo ocurre con legumbres como arvejas o habas, que aún pueden sembrarse, pero dentro de una ventana muy limitada. Y aquí es donde el tiempo deja de ser flexible. A medida que avanzas, el huerto empieza a cambiar de ritmo. Las flores de estación como caléndula o pensamientos no solo aportan color, también ayudan a mantener cierto equilibrio en el entorno. Pero mientras eso ocurre en la superficie, hay otro proceso que empieza bajo tierra. Y ese proceso es el que define lo que vas a ver meses después. Los bulbos de floración primaveral encuentran en mayo el momento ideal para establecerse. Narcisos, tulipanes o jacintos comienzan ahora su desarrollo silencioso. No hay resultados inmediatos, pero sí una preparación que depende totalmente de este momento. Al mismo tiempo, los rizomas que florecen en verano pueden dividirse, permitiendo multiplicar plantas sin necesidad de sembrar desde cero. Y aquí es donde el huerto empieza a trabajar en distintos tiempos al mismo tiempo. También es una etapa clave para intervenir en plantas más grandes. Arbustos perennes pueden podarse si no se hizo antes, ajustando su estructura antes de que el frío avance más. Puede parecer algo secundario, pero influye directamente en su respuesta futura. Y estas decisiones, aunque no se noten ahora, cambian el comportamiento más adelante. Con el descenso progresivo de temperatura, aparecen nuevas prioridades. Proteger plantas jóvenes, cubrir troncos sensibles, anticiparse a posibles heladas. No siempre es urgente, hasta que lo es. Y cuando ese momento llega, la prevención marca la diferencia. El riego también cambia. La humedad se conserva más tiempo, por lo que regar en exceso puede generar problemas. Pero reducir demasiado también afecta el desarrollo. Es un punto medio que requiere observación constante. Y aquí es donde muchos pierden el control sin darse cuenta. Además, comienzan a aparecer desafíos menos visibles, como los hongos, especialmente en rosales. No siempre se detectan al inicio, pero avanzan rápido si no se controlan. Y una acción a tiempo puede evitar que se convierta en un problema mayor. El otoño no es lento, es estratégico. Cada decisión pesa más, cada error se arrastra más tiempo. Y aunque todo parezca ir despacio, en realidad se está definiendo la base de lo que vendrá. Y hay un detalle final que puede cambiar completamente ese resultado si lo entiendes a tiempo. Y ahora cuéntame, ¿qué decisión vas a cambiar hoy en tu huerto para aprovechar realmente esta etapa del otoño? Te leo en los comentarios. Sigamos. Siembra escalonada inteligente. Empieza a sembrar en tandas cada 7-10 días. Puede parecer un detalle pequeño, pero en realidad cambia por completo cómo se comporta tu huerto a lo largo del tiempo. La mayoría siembra todo el mismo día, con la idea de organizarse mejor o aprovechar el momento, pero ese enfoque tiene un problema. Todo crece al mismo ritmo, y todo se cosecha al mismo tiempo. Y ahí es donde empiezan los límites sin que lo notes. Cuando concentras la siembra, también concentras los resultados. Tienes un pico de producción alto, sí, pero muy corto. Después de eso, el espacio queda vacío o tienes que empezar de nuevo desde cero. En cambio, cuando divides la siembra en intervalos, creas una continuidad natural. Siempre hay algo germinando, algo creciendo y algo listo para cosechar. Y ese flujo constante es lo que realmente optimiza tu huerto. Este método se adapta especialmente bien a cultivos de ciclo corto, como hojas verdes o algunas raíces. Pero lo interesante es que no solo mejora la producción, también reduce errores. Porque si una tanda falla por clima, riego o cualquier ajuste, no pierdes todo. Solo corriges en la siguiente. Y ese margen de error es lo que te permite avanzar sin detenerte.
Además, hay un efecto que no es tan evidente al inicio, el control. Al no tener todo creciendo al mismo tiempo, puedes observar mejor cada etapa. Detectas problemas antes, ajustas con más precisión y entiendes cómo responde cada cultivo en diferentes momentos del mes. Y ahí es donde empiezas a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Incluso en meses como mayo, donde las condiciones cambian progresivamente, sembrar en tandas te da una ventaja extra. No dependes de un solo momento perfecto, sino que aprovechas varias ventanas dentro del mismo mes. Algunas tandas crecerán mejor que otras, y eso es parte del proceso. Porque el huerto no se trata de acertar una vez, sino de adaptarte constantemente. Al final, no estás sembrando más, estás sembrando mejor. Y ese pequeño ajuste en la forma de organizarte puede hacer que tu producción deje de ser puntual y se vuelva continua. Y cuando logras eso, todo empieza a funcionar de otra manera. Si este contenido te aportó algo nuevo, vale la pena que sigas explorando el canal, porque hay más ideas que pueden ayudarte a ver lo cotidiano desde una perspectiva distinta.